Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Listo, entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Me presento, yo soy el jefe José Pulido, soy enfermero profesional con maestría en docencia y soy la persona que le va a apoyar en esta formación de atención prehospitalaria, primeros auxilios. ¿Listo? Listo, listo. Como les comenté, inscrito hay 20 personas, veo que hay muy pocos conectados, creo que muchos verán la grabación. Le voy a mostrar básicamente en qué consiste la presentación para que vayamos organizando. ¿Vale? Vale. Perfecto. Bueno, esta formación está formada o compuesta por 4 módulos, por eso son 4 días. Inicialmente, pues se tenía pensado este curso para 50 personas. Es una forma como nosotros y de Educación en Salud damos a conocer los cursos que tenemos en nuestra página, en nuestra plataforma, en el cual pueden ingresar en cualquier momento y verlos totalmente gratis. Pues ahí en la plataforma, pues los costos de certificación son un poquito más costosos, pero si se comunican al asesor, pues el costo es mucho mejor, sí, más asequible. Los módulos que vamos a ver, me confirman si ven. Se cambió la presentación. Sí, señor. Vamos a ver la unidad número 1 hoy, que es fundamento de primeros auxilios. Vamos a ver qué son los primeros auxilios, los conceptos básicos y diferencia entre primer respondiente, primer respondedor, socorrista, IPS, EPS, son sinónimos, antónimos. Eso lo vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver los diferentes componentes del socorrismo de un socorrista, el concepto de víctima y el auxiliador. Vamos a ver conducta de bioética, algo de normatividad legal, la que actualmente sigue en Colombia, la ley 100. Ajá. Vamos a ver también el tema de los decretos, el Código Penal en Colombia, diferencia entre urgencia y emergencias, sistema de emergencia médica, eh, frase y respuesta de servicios. Vamos a ver qué es el SEM, Servicio de Emergencias Médicas, el triaje STAR, que es el triaje inicial. Y vamos a ver el triaje hospitalario, son diferentes. Vamos a comenzar esa diferenciación entre atención prehospitalaria. Vamos que los componentes de un botiquín, cómo era un botiquín. La idea de esta formación es que aprendamos a identificar los componentes que tiene un botiquín. Vamos a ver el tema también de los tipos de botiquín. Eso por una resolución que hay en Bogotá, que es la que utilizamos o implementamos en toda Colombia para el tema de botiquín. Mochila de rescate, que es diferente, algunos medicamentos de venta libre, para que lo identifiquemos. La idea no es autoformularnos, estamos en contra de autoformulaciones, pero sí que identifiquemos desde la parte farmacológica a la parte un poco más homeopática. Los componentes de bioseguridad, regla universal de bioseguridad, los principios de bioseguridad, sanidad, esterilización, lavado de manos, clasificación de residuos. Y una unidad, esa es la unidad número 1, la que vamos a revisar el día de hoy. En la unidad número 2 vamos a ver lo que es la seguridad en emergencias. Vamos a ver un poco de anatomía, cuáles son los componentes anatómicos, planos anatómicos, regiones anatómicas. La anatomía que vamos a utilizar, y la más común, es la anatomía regional. Es la forma de identificar con conceptos claves cada parte del cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver Listo, profe. también. Excelente, están activos. Vamos a ver también los diferentes órganos, ubicación de los órganos genitales, que nosotros ayer lo hablamos con el término médico gónadas, que es el término para referirnos al aparato reproductor masculino y femenino.
Vamos a ver la diferencia entre un aparato, un sistema. Vamos a ver los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano. La prioridad inmediata, que es prioridad inmediata, y una prioridad secundaria, prioridad terciaria. Vamos a identificar cada caso y la prioridad que se le debe dar. Los signos vitales. Los signos vitales, aquí más que todo, esta formación podemos decir que son unos primeros auxilios avanzados. Tiene todo el tema de atención, desde primer respondiente, desde anatomía, desde signos vitales, desde sistemas y aparatos. Vamos a identificar los diferentes valores en diferentes grupos etarios, tanto en el feto como el recién nacido, infante, niños, adolescentes, adultos mayores, de todos los componentes, frecuencia respiratoria, tensión arterial y los lugares donde que se pueden tomar la tensión arterial. La invitación también de este curso es que normalmente después de estos cursos, el otro mes, en diciembre, hacemos como un campamento donde practicamos este tipo de cosas. Eso ya para los que deseen integrarse, por eso estos cursos se van repitiendo semanal y cuando se forma un grupo o hay un grupo interesado, hacemos ese tema, ese taller práctico. Las pupilas, la seguridad de la escena, vamos a ver la cadena de supervivencia, evaluar situaciones, posiciones de seguridad. Vamos a ver también lo que es los riesgos del primer respondiente. Vamos a ver las exposiciones a los cuales está expuesto un primer respondiente que veremos el día de hoy, qué es un primer respondiente. Evaluación de las lesiones, el PAS. Vamos a ver cómo se hace una valoración primaria, es decir, cómo debemos actuar frente a un lesionado. Vamos a ver cómo tomar la circulación, la apertura de vía aérea, los acrónimos del mes, que vamos a revisar esos acrónimos, porque también está mes y está ver. Y la memotecnia SATBEX. Vamos a ver qué es esa memotecnia. Identificación de fracturas, la escala de Alicia, que es la escala del dolor, valoración secundaria, valoración de físico detallada, la valoración detallada cefalocaudal, paso por paso, cómo vamos a valorar a nuestros pacientes. Vamos a ver también la unidad número 3, que es manejo inmediata a víctimas. Aquí vamos a hacer la maniobra de Henley, la maniobra en caso de atragantamiento. ¿Cómo se realiza? Vamos a ver en niños, adultos, en mayores de un año, en menores de un año, en gestantes o personas obesas. La parada cardiorrespiratoria, las causas de la parada cardiorrespiratoria. Vamos a ver las maniobras que se implementan, la técnica a utilizar en tanto en adultos, niños y en menores de un año. También vamos a ver respiración de salvamento, que es el soporte respiratorio. Vamos a ver RCP en mujeres embarazadas. Ujú. Vamos a ver también cómo se usa el DEA, que es el desfibrilador externo automático. Hay otro que es más clínico, que es el DESA, el paso a paso, cómo utilizar, seguir las indicaciones, el soporte respiratorio, las posiciones anatómicas, el inmovilizador cervical, el control de la columna cervical, los tipos de inmovilizaciones de las víctimas, los tipos de traslados, traslado por levantamiento, como lo que vemos en la imagen, traslados directos y traslado de arrastre indirectos. Otro tipo de traslados. Todos estos traslados en los talleres prácticos que a partir de este curso se van armando, se practican. Acá vamos a ver el componente teórico y funcional de estos traslados y cuándo se utilizan. La inmovilización, el traslado a tabla a FEL en diferentes posiciones, levantamiento en bloque, rescate en vehículo, técnica de BOA, traslado completo del paciente, un ejercicio que hacemos práctico, manejo de traumas, lesiones, diferentes tipos de traumas, epístasis, heridas, manejo de las heridas, tipo de heridas. Vamos a ver las heridas, cómo se clasifican, vamos a identificar el material para hacer las curaciones de heridas, que es la idea. Técnica de la curación, técnica de punto de afrontamiento, quemadura, vamos a identificar quemadura en adultos, en niños, por superficie
y por región. Los primeros auxilios en cada uno de los casos, los tipos de quemaduras, las indicaciones de las quemaduras. Vamos a ver las lesiones musculares, esguinces, luxaciones, inmovilización, como nos estamos viendo cuenta acá, de las inmovilizaciones, los tipos de fracturas, clasificación de las fracturas, los primeros auxilios en fracturas. Hay una recomendación en caso de fractura, no acomodar y no hacer tracciones. Y los tipos de amputaciones y amputación parcial, amputación total, la técnica de traslado, activar el SEM. Aquí vamos a identificar paso a paso cómo actuar en cada uno de los casos. Este material se lo compartiré en canto de amputación, cómo hacer una inmovilización con yeso. Es más práctico, pero se lo muestro. Los tipos de vendaje. Hay muchos tipos de vendajes. Yo les voy a compartir los más relevantes, los que más se utilizan y cuándo utilizarlos. El paso a paso, cómo se implementa cada vendaje. Por región, a nivel cervical, en parte de hombro, clavícula, en espalda, en dedos, e inmovilización. Y la última unidad que vamos a manejar en esta formación, que va a ser el día viernes, vamos a hacer las emergencias especiales y desastres. Vamos a ver los primeros auxilios en caso de inundaciones, en caso en caso también de, digamos, de partos, en caso de síncope, lipotimias, que hay que hacer en cada uno, hipoglucemias, e infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos varias cositas que podemos hacer. Accidente cerebrovascular, la maniobra FATS, en caso de shock, cuáles son los tipos de shock, las convulsiones, primer auxilio en convulsiones, qué hacen en caso de rescate de ahogamiento por inmersión. Aquí, como podemos ver, hay varias cositas que vamos a hacer en caso de ahogamiento. También la parte de respiración boca a boca, cómo se implementaría. Primer auxilio en caso de insolación, golpe de calor, congelamiento, hipotermia, mal de alturas, electrocuciones e intoxicaciones. Todas estas intoxicaciones, lesiones por animales como picaduras, ya sea por insectos o arácnidos, y también por accidente ofídico, como por víboras. Y cómo identificar o los pasos a hacer en caso de parto expulsivo. En caso de, como dijimos, en caso de terremoto, incendios, inundaciones, tornado y la cadena de custodia en caso de que pase un siniestro. Bueno, ¿cómo ven el material que vamos a revisar en este curso? ¿Quieren escucharlos? Excelente, excelente. Yo trabajo con seguridad en el trabajo y me tengo que enfrentar a capacitar y de hecho por eso estoy haciendo esto porque capacito brigadas de emergencia en las empresas en las que yo laboro y definitivamente veo temas que yo no había abordado. Entonces me parece excelente. Sí. Este es un curso de primeros auxilios avanzados. Hay cursos más básicos, como nosotros decimos, primer respondiente. Después de aquí vienen primeros auxilios básicos y después vienen primeros auxilios completos o que algunos dicen primeros auxilios avanzados, que es lo mismo, sino que a veces parten de primer respondiente, que es lo que es más comercial. Entonces vamos a iniciar. Aprovechemos, como somos poquitos, yo creo que aquí el tiempo nos va a rendir bien. Luis, cuéntame, usted me dice que trabaja en la parte de seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? Sí, yo soy asesor en seguridad y salud en el trabajo, por la necesidad precisamente como de mi trabajo. He tenido que hacerlo. Yo trabajo con brigadas incipientes. La mayoría de las empresas que yo trabajo son brigadas, empresas pequeñas, donde obviamente no tenemos brigadas profesionales o brigadas mixtas, sino básicamente brigadas incipientes. Y en esa medida, pues uno trabaja con ellos lo básico, la mnemotecnia XABCDE, entendiendo que sí, pues yo lo he trabajado y por ahí ya luego te preguntaré, en que si es traumático, obviamente yo empezaría por, pues si es un accidente contundente o traumático, empezaría por A. Si veo que hay paro, pues sospecho que hay paro, pérdida de conciencia, empiezo por C, pero obviamente si hay hemorragia, empiezo por X.
Y hay muchas cositas que yo trato de abordar. He estado en estos días trabajando en unidades residenciales, en urbanizaciones, y ahí hay que abordar diferente, pues porque en las unidades residenciales básicamente es como hacer un acompañamiento a los planes de emergencia. Algunas veces los administradores quieren que uno trabaje con los vecinos, con los inquilinos o las personas que viven ahí, y ahí ya obviamente uno aborda asuntos de la maniobra de Heimlich. Yo he trabajado mucho la escala de coma de Glasgow, pues como dentro de lo que he necesitado trabajar, pero no en esos espacios. Pero sí veo, por ejemplo, que trabajaste o que vamos a tocar el tema de mordeduras, de animales, de cositas así, que muchas veces pasan más en las casas que en los trabajos. Entonces me parece excelente porque de alguna otra manera, como te digo, aunque le he dado y le he trabajado y soy un apasionado con el asunto, creo que me falta mucho mucha tela por cortar, mucho por aprender, y lo que veo aquí me parece excelente como para empezar a ponerlo en práctica en mis actividades. No, sí, lo que le sigue a ese curso es el de atención prehospitalaria, que como es las siglas que están acá arriba, es un curso un poco con más teoría, un curso de más teoría. Este busca hacer un 50-50 teoría que vamos a abarcar aquí y 50 que en algún momento, si se arman los grupos, lo hacemos en un escenario práctico. La idea es que por lo menos el componente teórico quede claro en cada una de las sesiones, son 4 sesiones. Pues yo creo que lo que usted estaba abordando con la población es más como primer respondiente. Yo creo que en lugar de la escala de Glasgow, yo te sugiero que implemente la escala de Audi, la escala que se hace como en primeros auxilios: alerta, verbal, dolor e inconsciente. Perfecto. Es una escala más acorde a esa población. Este es un curso un poco más para personas que ya conocen del tema. Sin embargo, todos somos bienvenidos. Carlos, cuéntanos, Carlos, ¿está conectado o está como los demás compañeros que van a ver la grabación? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Carlos. Cuéntanos, ¿tienes Nada, experiencia en esta área? sí, profe, soy enfermero, entonces nada, toca que renovar los cursos. Sí. Bueno, aquí vamos a ver varias cositas. Ya veo que usted va a dominar la parte de signos vitales. Nos vamos a apoyar mucho en los temas de signos vitales que en cada uno de los grupos etarios cambian. Y eso es lo que lo importante de acá, porque a veces atendemos a un niño, a un recién nacido, Sí, atendemos a sí, un niño señor. de 4 o 5 años y ese niño tiene frecuencia respiratoria de 35 y nos alarmamos. Cuando de un niño de 5 años una frecuencia respiratoria de 30 a 25 es lo normal, es lo esperado. Y no, pues yo también soy docente en la parte asistencial con grupos de enfermería, jefes y auxiliares. Y a veces cuando rotamos por pediatría, pido los signos vitales de los niños y me dicen frecuencia respiratoria de 18. Un niño de 2 años con frecuencia respiratoria de 18, eso es imposible. Entonces, por eso es importante revisar esos temas en estos cursos. Bueno, vamos a iniciar que el tema, vamos a ver la unidad número 1, una unidad para que se me alegren, que me conecten y lo que vean la grabación, que como les dije aquí en este curso están escrito 20, pues la moda de estos cursos es que muchos, yo entiendo porque yo también trabajo, ven las grabaciones. Vamos a iniciar con los primeros auxilios. La premisa siempre en primer auxilio es mejor estar preparado para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo cual no estamos preparados. De aquí hay mucho para hablar de este tema. Entonces, de la unidad número uno, vamos a hablar de los primeros auxilios. Entonces, hablamos de los primeros auxilios, que son medidas terapéuticas inmediatas, que cualquier persona con entrenamiento puede aplicar. De ahí sale el curso al que anteceda a este, que es primer respondiente. Y es una de las premisas para que cualquier persona actúe. A la vez, ya en un curso como este, tenemos que tener en cuenta los aspectos legales, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y los errores con implicaciones legales. ¿Cuáles son esos? Impericia, imprudencia y negligencia. Entonces, hay que tener en cuenta esas palabras bonitas porque legalmente todos tenemos que actuar frente a una emergencia, urgencia. Tenemos que actuar legalmente en Colombia y eso lo vamos a ver en este curso más adelante. A la vez,
actuar por imprudencia tiene su consecuencia. Y no falta el que se aproveche de eso. También soy líder voluntario de la defensa civil. No he tenido ese problema en cuanto a la atención, pero es bueno saber que puede pasar. Entonces, para dominar los primeros auxilios, estos primeros auxilios, hay que tener en cuenta unos conocimientos o una área de conocimientos, como cuáles, como la que dijimos que vamos a revisar, si me ven el curso, anatomía básica. La anatomía que vamos a manejar es la anatomía regional. Administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden ser hipertensos, pacientes que pueden ser diabéticos, pacientes que pueden entrar en un shock porque no se tomó la pastilla de la tensión, porque no se tomó el medicamento de la diabetes. Y se vuelve una emergencia y no sabemos por qué. Por eso es bueno saber por lo menos algo de los medicamentos, a identificarlos, para en caso de una intoxicación, para saber qué medicamento es. Y los medicamentos que traeremos aquí son los medicamentos que encontramos en la casa. Como dijo Luis, en caso de que un niño consuma esos medicamentos, sepamos que hay que mirar el medicamento. Vamos a ver algo de curación y manejo de heridas, clasificación de las heridas, las áreas de las heridas, y en eso vamos a meter incluso quemaduras. Vamos a hablar del tema de movilización, traslado, manejo de fracturas, trauma y lesiones. Toda esa parte de esta parte que tenemos aquí, eso es manejo del trauma o manejo del paciente lesionado. Manejo de paciente lesionado. Exactamente. Y toma de signos vitales. Aquí es un plus para aquellas personas que les gusta esto, participen en nuestros talleres prácticos. Lo hacemos normalmente en la defensa civil, lo hacemos a veces en campamentos y en donde hacemos diferentes fogatas, hacemos talleres prácticos de rescate, toma de signos vitales. Básicamente una noche y un día. Digamos, dos días, una noche donde vamos a identificar, es un campamento tipo picnic, sino que nosotros lo vamos a, a enfocar en la parte de rescate, cómo hacer para cubrirse del frío. Entonces ahí también fortalecemos el toma de signos vitales. Tomamos en la mañana signos vitales todo el tiempo que podamos para que lo volvamos una habilidad. Y la maniobra de resucitación. En la maniobra de resucitación tenemos la compresión de toracoabdominales, que es el término más apropiado. Sin embargo, muchos RCP. dicen el RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Bien, Carlos. Sí, perfecto. Y la maniobra de Henlich. La maniobra de Henlich. O también conocida como maniobra de atragantamiento. En esa maniobra de reanimación cardiopulmonar también le dicen masaje cardíaco. Pero en los grupos de rescate, yo hablo de bomberos, hablo de defensa civil, algunos de Cruz Roja no están de acuerdo con ese término porque dicen que el corazón no se masajea. Pero el término más apropiado es compresión de toracoabdominales o reanimación cardiopulmonar. Son los términos más reconocidos. Ahí vamos a manejar en estos componentes qué hacer en emergencias ambientales y emergencias comunes. Como ambientales, emergencias ambientales como mismo golpe de calor, insolación, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Cuando identificamos la causa, sabemos cómo hacer los primeros auxilios. Emergencias ambientales, deslizamiento, inundaciones, terremotos, ¿qué hay que hacer? Sí, ese como eso contento importante, ese 1, 2, 3, ¿qué hay que hacer? Entonces los primeros auxilios nunca van a sustituir la revisión médica ni el diagnóstico de un profesional. Eso quiero dejarlo claro. Uno puede aprender mucho, pero legalmente hay perfiles que tienen responsabilidades. Y además que eso lo hacen en base a unas ayudas diagnósticas. Y nosotros no cargamos un rayos X en el bolsillo, no cargamos una máquina de centrifugación en el bolsillo, no tenemos incubadoras, ni tenemos otro tipo de elementos que son propiamente hospitalarios. Entonces, por eso es importante tener claro que los primeros auxilios buscan hacer las medidas terapéuticas inmediatas, pero no va a sustituir el manejo médico. Para eso está la atención
Intrahospitalaria. Nosotros nos encargamos de la atención extrahospitalaria o prehospitalaria, que son también, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, conceptos básicos. Primer respondiente y primer respondedor. Entonces, primer respondiente, ¿quién es el primer respondiente? El socorrista, la primera persona que actúa en una emergencia. Eso es el primer respondiente. El primer respondedor, ¿quién es? La ambulancia, la IPS, la S. Ya sabemos que la S es la empresa social del Estado. Digamos clínicas y hospitales. ¿Por qué digo ambulancia? Porque legalmente las ambulancias actúan como IPS, como una institución prestadora de servicios de salud primaria. Pues, y eso ahí es donde entra la atención prehospitalaria. Entonces, primer respondiente, cualquier persona puede ser un primer respondiente. ¿Sí? Y el primer respondedor ya es una persona que cuenta con equipos, personal especializado, capacitado en la parte de la atención intrahospitalaria. Volvemos, somos perfil extrahospitalario. Aquí la ambulancia entra como prehospitalario, pero si ellos siguen siendo del perfil institucional, porque es una IPS. Entonces, claro, ahí, ¿qué es primer respondiente y qué es primer respondedor? ¿Vamos Sí, bien? señor. Sí, claro. Listo, excelente. Ahora hay otros términos: socorrista, auxiliador y víctimas. En los socorristas es una persona entrenada, hace parte de las personas de atención prehospitalaria, que cuenta entrenada, certificada para brindar primeros auxilios. Mientras que normalmente el primer respondedor es alguien que cualquier persona del común, un adulto mayor, un niño, cualquier persona puede ser un primer respondedor. Con que tú llames la ambulancia, ya actúa como primer respondedor y ya actúas como haces los primeros auxilios. No necesariamente tiene que manejar la hemorragia, no necesariamente tiene que hacer masaje cardíaco. Con que usted pida ayuda, ya está prestando los primeros auxilios. La diferencia es que ese tipo de atención es correspondiente a un primer respondedor. Disculpa, un primer respondiente. A un Eso, primer sí, pero respondiente. una pregunta, pero si ese socorrista ya está certificado y está capacitado en el área de salud, él puede brindar los primeros auxilios a sus pacientes, ¿no? Sí, O claro, a la situación que esté claro, pasando en el momento, porque para eso totalmente es. de acuerdo. Sino que aquí marcamos la diferencia. Luis, cuéntanos. No, que iba a decir que independiente, por ejemplo, ahí sí es socorrista, pero no está haciendo funciones de socorrista, sino que, digamos, lo pasa por vía pública, sería primer respondiente. Es decir, y lo digo sobre todo en el plano legal, si yo soy socorrista y estoy trabajando en una piscina, por ejemplo, y hay una situación en la que yo soy el socorrista y no presto la atención debida, yo tendría unas implicaciones legales Sí, porque señor. mi función es ser socorrista. Pero si yo, independiente de si soy socorrista, voy por vía pública, hay un accidente y atiendo, aunque mi profesión sea ser socorrista, ahí estoy haciendo las veces de primer respondiente, me imagino yo. Exactamente. Lo acaba de decir muy puntual, Carlos, Luis, muy puntual lo acaba de decir. Claro, hasta ahí, Carlos. La diferencia entre primer respondiente y socorrista es el perfil. Sí, por supuesto. Listo. Entonces, la víctima es cualquier persona que necesita ayuda, que sufre un daño, está lesionado, como un accidente de tránsito, un desastre naturales, o que esté afectada con situaciones, digamos, de seguridad del orden social, delitos u otras situaciones adversas. El auxiliador es cualquier persona. Aquí el auxiliador sí puede ser un socorrista o un primer respondiente. Es la persona que da ayuda, auxilia. Conductas ahora. Entrando en este marco, porque aquí vamos a comenzar a identificar todo lo que es primeros auxilios. Aquí se fortalece el tema de primeros respondientes. Tenemos que hay unas conductas bioéticas. Sabemos que hay dos conceptos. Hay dos conceptos, uno es la ética y la otra es la moral. Entonces, sabemos que la ética es la norma
que manejamos en la comunidad y la moral es individual. Entonces, en los primeros auxilios manejamos la ética, pero basada en la vida. Por eso hablamos de bioética. En la bioética tenemos, actuamos bajo unos principios de beneficencia, obrando en función del bien, de salvar una vida, del mayor bien posible. La no maleficencia, todo lo que nosotros hacemos en los primeros auxilios no es para hacerle algo daño, algún tipo de daño a los usuarios. La autonomía, hay que respetar siempre y cuando no esté en juego su vida, la autonomía de la persona, respetar sus valores, opinión de cada uno. Y la justicia, darle a cada quien lo que necesita. La justicia. Esos principios bioéticos son muy importantes en el actuar de los primeros auxilios. Uno siempre que va a hacer algo es obrando o pensando en lo bueno, actuando en buena fe. En Colombia, entonces, en todo este marco de primeros auxilios, está enmarcado y hay que tener en cuenta un marco que todavía está vigente, que es la normatividad vigente legal. Según lo establecido la Constitución Política de 1991, en el artículo 49, los primeros auxilios van embarcados con el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y en el artículo 11 de la Constitución Política hablamos propiamente ahora sí en el derecho de la vida. Entonces, nosotros legalmente actuamos en primeros auxilios basados en esas dos normatividades. La Constitución Política de 1991, artículo 46 y el artículo 11. Son los dos artículos por el cual se legaliza las acciones en primeros auxilios. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Excelente. Ahora pasa lo siguiente. Hay un tema importante. Nosotros tenemos que partir de algo para saber cómo funciona. Usted para manejar un auto tiene que saber cómo prenderlo, cuáles son las partes. Entonces, nosotros en Colombia, para prestar los primeros auxilios, tenemos que conocer el sistema de salud. En Colombia hablamos todavía de la Ley 100 de 1993, que aunque no es perfecta en su ejecución, en su redacción, tiene muchas cosas buenas. Antes la salud era muy centralizada. ¿Cómo así? Las áreas metropolitanas que más impuestos pagaban o que más contribuían económicamente al Estado eran los lugares donde se aportaba más recursos para carretera, para infraestructura, para hospitales, mientras que los pueblos, veredas, como ellos poco a poco o no aportan en esta economía, entonces eran ya dejados atrás. Era poco relevante, tanto así que aún pasa, desgraciadamente, pero hablamos del paseo de la muerte, que ellos tenían que bajar de sus veredas, de sus pueblos, hay áreas metropolitanas porque no contaban ni con un puesto de salud, o si había ese puesto de salud, no tenían ni para hacer procedimiento, era solamente una casa. Entonces la ley 100 quiso darle equidad a todos los colombianos. Hay muchos que dicen que la ley 100 no sirvió. ¿Por qué lo dicen? Lo dicen porque es que antes de la ley 100 la salud era en el área metropolitana muy buena, en el sentido que a usted todo se lo daba más fácil. Pero cuando ya salió la ley 100 entonces ya esos recursos ya no fueron los mismos, independientemente que áreas metropolitanas como Bogotá, que tiene una economía bastante fuerte, digamos, Santander sería Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Florida Blanca, que aportan como un área metropolitana, ya no tienen tantos recursos porque ya se destinaron de manera más equitativa, o eso fue lo que se propuso. Que de pronto se propuso y en el trayecto se perdió la plata, es una realidad. Pero la idea era, inicialmente, hubiera equidad para todos los colombianos.
Esto lo plantearon mediante 5 libros y es lo que les voy a mostrar aquí. El Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgo Profesionales, el Servicio Social Complementarios y las disposiciones finales, que ahí es donde sale el tema de los recursos que dan los adultos mayores, que es como pensión, esas pensiones para aquellas personas que no se pudieron pensionar, que dan los subsidios solidarios, todo eso sale de disposiciones finales. Eso es lo que propuso la ley 100. Yo le voy a hablar de lo importante y de lo que necesitamos aquí. El libro que nosotros nos interesa a nosotros es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y vamos a ver por qué. El sistema SGSS, Sistema General de Seguridad Social en Salud, en Colombia está dividido en unos regímenes contributivos y unos subsidiados, los que tenemos aquí. El régimen contributivo tenemos los beneficiarios. Los contributivos son aquellas personas que laboran, que tienen una actividad económica vinculada con una empresa o una actividad económica con particular que genera unos ingresos y por los cuales pagan salud. Y como beneficio pueden tener a un beneficiario o varios beneficiarios. Lo bueno o lo malo, que el contributivo pues ya por sí tiene su atención normal. El beneficiario, si lo van a atender, pues hay que cobrar cuota moderadora, copagos, entonces es un poco más costoso. Yo diría que es mejor que ambos fueran contributivos. La cuestión es que muchas veces esos atención no se utiliza de manera inmediata, pero cuando se utiliza, pues le cobran, yo diría que las arandelas, o como para que no perder económicamente tanto el sistema. El otro régimen es el régimen subsidiado. El subsidiado son todas las personas que no ejercen una actividad laboral formal y que el Estado y los contributivos financian para que se le garantice los dos artículos que hablamos. ¿Me acuerdan cuáles fueron los dos artículos en cuál se presta la atención en salud? Luis, ¿te acuerdas de los artículos? Sí, yo conozco algunos, realmente. Lo que pasa es que como yo me muevo más por el asunto de la parte del riesgo laboral, El riesgo laboral, sí, pero entonces aquí hablamos solamente de dos. Sí, sí, Luis tiene razón, sí, hay más, pero acá solamente hablamos de derecho a la vida y derecho a la salud. Artículo 11, artículo 49. Solamente esos dos. yo he trabajado, bueno, esos dos y hay uno que se me escapa en estos momentos, eh, 28. que, que es el de la buena fe. Que normalmente pues hay un artículo de la Constitución donde la presunción de buena fe, que se tiene muy en cuenta cuando hay estas situaciones que precisamente decías de impericia, imprudencia, y te cuento una anécdota, por ejemplo, que ocurrió, pues, no la vi, fue algo que me contaron, no me consta, pero que aquí en Medellín, por ejemplo, en la parte del sur del Valle de la Burrá, hubo una niña que demandó a un bombero por cortarle el pantalón para poderle mirar, para llegar a la herida, porque hay que descubrir la herida, ¿cierto? Sí. Y entonces, bueno, a mí eso me parece un asunto muy jocoso, pero cuando ya hablamos de un Lego, como en mi caso, ya obviamente uno tiene en cuenta que sí, porque es el gran temor que todo el mundo le presenta a uno cuando de pronto yo abordo estos temas con la gente y es, ¿y qué pasa si la persona se muere? Hablando de esas responsabilidades, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo les digo, bueno, lo que pasa es que se me escapa en estos momentos el artículo de la Constitución donde yo les digo, hay uno que es la presunción de buena fe y se supone que si yo estoy prestando un primer auxilio es porque lo hago desde la buena fe, que igual ya lo tocaste con esta parte de la bioética. Sí. Pero mira que pasa algo, Luis. En Socorro le pasó a un bombero. Conocido, no puedo decir que somos cercanos. El compañero ya le habían dicho, ya habíamos conversado con ellos, una amiga mía muy cercana le decía que cuidado con eso, porque él tenía la costumbre para dentro de la valoración secundaria el revisar el tema de hemorragias. Entonces, para revisar hemorragia, pues hay que normalmente la ropa hay que levantársela, la ropa del tema de genitales, para mirarse ahí en el caso del hombre es más fácil, preapismo, y el caso de la mujer es que no haya sangrado. Qué sorpresa, la muchacha se despertó y no lo interpretó como que él le estaba revisando, sino que le estaba mormoseando.
Entonces ahí lo demandó y ahí tiene el proceso por eso. Claro, eso pasa mucho. Y yo, de hecho, tengo un amigo en estos momentos preso, enfermero, porque el paciente despertó justo cuando él estaba haciendo algo y el paciente lo interpretó como un abuso. De hecho, era un paciente masculino y lo interpretó como abuso. En este caso, el bombero, creo, no sé si es de la parte del sur, como te digo, creo que es de Itagüí o algo así, es que ni siquiera fue por eso, fue por el pantalón, que fue lo curioso, lo charro. O sea, fue porque le rompió el pantalón y aparentemente era como un pantalón de marca costoso y la niña dijo pues que le dañó su pantalón sin necesidad. Pues que me parece casi un chiste. Pero sí hay mucho temor de pronto y eso. Y yo normalmente esa parte creo que para uno que de pronto no lo tiene como profesión o que no está tan profundo en ese tema de esa valoración secundaria, sí es mejor que lo haga ya el APH o la ambulancia cuando llegue. Totalmente de acuerdo. O en caso, yo siempre he dicho que lo indispensable es la valoración primaria. La valoración primaria que es para garantizar la vida. Sin embargo, en esta formación vamos a hablar de la valoración secundaria y lo importante de hacerlo. Siempre cuando vayan a hacer, siempre mi consejo cuando vayan a hacer valoración secundaria, que estén con alguien. Que estén con alguien, porque es que cuando está usted con una sola persona, entonces tú me dijiste, yo te dije, y pues en los casos normalmente de cuando es la víctima, pues tiene un poco más de credibilidad. Sí, porque las cosas actualmente no se presta para muchas cosas. Se lo digo yo en mi carrera como profesional y he tenido que romper mucha ropa. Nosotros intentamos siempre que llegue con el familiar, pedimos permiso, mamita, hay que corromperle la ropa al paciente, ¿nos autoriza? Que hay un familiar. El problema es cuando no llega familiar. Entonces, lo bueno es que estamos en un conjunto de profesionales y ahí entre todos quedamos el consenso, que si pasa algo, digo, era necesario. Y ya como no es lo mismo que lo diga una persona, dos personas, que lo digan cinco personas. Entonces ahí uno intenta salvaguardar las responsabilidades y ante todo uno lo deja escrito en historia clínica para evitar inconvenientes. Por eso incluso el tema de atención prehospitalaria, no extrahospitalaria, hay un registro clínico, un registro donde usted anota toda la parte fisiológica y anatómica para evitar este tipo de problemas en caso de una demanda que estén los soportes, porque es que hay que tener en cuenta entonces el componente legal, hay que tener en cuenta el componente legal. Bueno, siguiendo con este tema de los regímenes, hay un régimen especial. Este régimen especial no habla de Fuerzas Armadas, el Magisterio y Ecopetrol. Son esas personas que usted mira en el ADRES, no va a aparecer. Son regímenes especiales. Aquí no coloco IMPEC porque el IMPEC ellos son otras fuerzas social. Ellos sí aparecen normales, ellos tienen su EPS como contributivo. Solamente te diría Fuerzas Armadas, Magisterio y Ecopetrol. Bueno, a esto también le sumamos el tema del CISBEN. El CISBEN es una encuesta. El CISBEN lo que mira es su nivel de adquisición. Propiamente el CISBEN es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Entonces, si usted tiene si su potencial de adquisición es un estrato 3, estrato 4, que vendría siendo más o menos un B1 o B2, entonces eso quiere decir que menos recursos del Estado requiere usted. Usted puede ser más independiente y menos beneficios por ende va a tener. Eso es lo que es el CISBEN. Todos tenemos que tener CISBEN. A todos nos ha hecho una encuesta en algún momento, en el conjunto, en la casa, apartamento, barrio. Aquí viene otro decreto, el decreto 56 del 2015, el cual establece unas funciones, delega unas funciones. Tenemos el tema del FOSIGA, el Fondo Solidario y Garantías, actualmente llamado ADRES, el administrador de recursos y sistemas generales de seguridad social en salud. ¿Qué quiere decir esto? Mediante el decreto 56 se establecen las garantías, porque quiero dejar algo claro en la parte intrahospitalaria. La clínica o hospitales son un negocio como cualquier otro. Y como cualquier otro negocio debe ser rentable. Entonces, para que no pase como lo que pasaba antes, el paseo de la muerte, no que no tiene seguro, no que no atendemos acá. Entonces se sacaron este decreto para decirle que si una persona
está inconsciente, desastre y demás, hay un FOSIGA, un fondo destinado para eso, que puede costear la atención en un servicio de emergencia. Si ya el paciente lo dejan hospitalizado, pues ya eso sí no lo cubre el FOSIGA ni el ADRES. Ya cada persona se le hace un convenio de pago, va con la alcaldía, se mira para afiliar a una EPS, que es lo que normalmente se intenta hacer, afiliar a una EPS, para que la EPS pues cubra los costos de hospitalización. El SOAT, que es el seguro obligatorio de accidente de tránsito. Tenemos las EPS, que son como tal las entidades promotoras de los servicios de salud. Tenemos las conocidas actualmente como EAPB, las entidades administradoras de planes de beneficios. Las ARL o ARP, que son administradoras de riesgos laborales. Y la ECAP, que evento catastrófico y accidente de tránsito. Es decir, en teoría, todo colombiano o que viva en el territorio colombiano se le debe atender. No hay excusa para no atendérsele. Porque el decreto dice que hay unos recursos en cada uno de estos lugares para atenderse. Si usted no tiene seguridad social, la entidad administradora del plan de beneficios se le asigna una EPS, pero se le debe atender. El Código Penal. En el Código Penal, específicamente en el artículo 131, establece la omisión de socorro. Pues Colombia, como tiene tantas leyes, es el país, uno de los países con tantas leyes, y pues no todas la conocen. Dice la normatividad que usted no puede dejar o omitir la atención de una persona que lo necesite. En caso que se haga, entra en omisión de socorro. Y eso tiene unas consecuencias legales. Unas consecuencias legales. ¿Cuáles son esas consecuencias legales? Aquí hablamos una que vendría siendo civiles y penales, dependiendo de la gravedad. Civil, ¿qué quiere decir? Plata, o sea, que tiene que pagar. Te pueden, te demandan y pagas. Y penal, cárcel y prisión. Dependiendo de la gravedad de la situación, a usted se le puede estar cobrando de 5 a 60 salarios mínimos legales vigentes. Y penal puede estar incurriendo entre cárcel que prisión de 6 meses y si es muy grave hasta 4 años. O sea que no, que porque hicimos un curso de primer auxilio, ya sea virtual, presencial, ya que tenga los niveles, que sea brigadista, tiene que tener en cuenta que toda acción que realicemos es con responsabilidad. Bueno, aquí los únicos que se salvan de este tipo de situaciones son los menores de 12 años y eh, las personas con algunas discapacidades. El resto, todos debemos actuar en caso de una emergencia. Y es que los primeros auxilios usted lo implementa desde llamar a ambulancia, usted está dando los primeros auxilios. Con quedarse al lado de la víctima y decirle que ya va a estar con ella, que lo vas a ayudar, usted está dando los primeros auxilios. Eso ya desde ahí está haciendo los primeros auxilios. Entonces aquí tenemos dos términos, urgencias y emergencias. Urgencias y emergencias no es lo mismo. Acá se lo voy a decir concretamente, como nos gusta. Urgencias requiere atención en corto plazo y emergencia requiere atención inmediata. Aquí le coloco un ejemplo. No corre en juego la vida del paciente en caso de la urgencia y en la emergencia sí corre en juego la vida del paciente. Entonces, ejemplo de urgencias, quemaduras pequeñas, que hablaremos adelante, las quemaduras de primer grado, segundo grado, una quemadura del 9%, son una gripe, son urgencias, dolores de cabeza menores, urgencias, ya emergencias, lesiones en la cabeza con desvanecimiento, tos o vómito con sangre y sangrado abundante, esas son emergencias. Entonces, dicho de otra manera, entre más mal estés y te estés muriendo, más rápido te atienden.
Así funciona el sistema. No es porque te sientas mal solamente, usted se puede sentir mal. Y el dolor es subjetivo de cada persona. Pero nosotros nos basamos a unas clasificaciones y a un sistema de emergencia médica para ver qué atención requiere la víctima. Aquí entonces tenemos el SEM. El SEM es el sistema de emergencia médica o sistema de emergencia médica. Aquí tenemos que tiene dos componentes, un componente prehospitalario, componente intrahospitalario. Va desde el acceso, el despacho, la respuesta, a apoyo de soporte vital, al avanzado en caso de pediátrico, el traslado. Y contamos con entre el personal LEGO y el personal de recursos humanos profesional de salud. Eso es lo que quiere decir esta imagen. Frases de respuesta y servicio: la detención, el reporte, la respuesta, el cuidado en la escena, el cuidado en el traslado, la referencia en sala de emergencia. Esas son la referencia y nosotros le decimos que eso es la estrella de la vida. Por eso es que muchos paramédicos y profesionales utilizan ese logo. El sistema de emergencias médicos en Colombia tenemos que es el 123, porque muchas veces a veces le pregunto el sistema de emergencia médico en Colombia y me dicen que 911. 911 eso en Estados Unidos. El 120, el 112, que aquí es creo que policía, ese es el de España. En Colombia la línea de emergencia es el 123. Por eso es que muchos conceptos más adelante lo vamos a resumir como el 123. Este es para que vean el material acá, pero ya en la siguiente clase vamos a tener un material más llevadero, más que se deje compartir. Y esto es para que sepan el material que le vamos a compartir. Profe, dos cositas en relación a eso. Te lo cuento como experiencia porque me pareció muy simpático. Yo normalmente he trabajado también el 123, obviamente como el número de emergencias, en las ciudades que pagan 123. Por ejemplo, Claro. en el Valle de la Burrá, el 123 solo es para Medellín. El 123 no aplica, por ejemplo, en Bello, porque Bello tiene sus propios números de emergencia, Envigado tiene sus propios números de emergencia. Entonces, pues, yo siempre le digo mucho a la gente, pilas, en la ciudad en la que esté, mire cuál es el número de emergencia. Obviamente en las ciudades grandes es el 123, pero si está en un pueblo o en una ciudad lejana, averigüe cuál es el número. Resulta que en esa capacitación una de las niñas me dice, el número es el 911, y yo le expliqué que no. Pero me dijo, sí es. Me insistió, entonces yo dije, bueno, le voy a demostrar que no, voy a llamar al 911. Llamé al 911 y carajo que me responden del 123 en Medellín. Entonces yo le pregunté a la persona, pues a mí me dio esta vergüenza llamar al 123 para hacer una pregunta de esas, y le pregunté, ¿por qué yo llamando al 911 me contestaron del 123? Y su respuesta fue muy lógica. Y me dice, mire, cuando un extranjero llega a una ciudad como Medellín y tiene una emergencia y de pronto no habla el idioma o no conoce los números de emergencias, él va a llamar a su número de emergencias. Entonces, lo que hace la línea 123, por ejemplo, en Medellín, es que cuando alguien marca al 911, aquí en la ciudad, capta esa llamada, la toma para el 123, yo no sé si aplicará en todas las ciudades, pero por ejemplo aquí lo hace, porque lo entiende como llamada de emergencias. Entonces, no sé si es un servicio que lo hay en todas partes, pero es muy lógico, porque obvio, si yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos y yo tengo una emergencia, pues yo llamaría al 123, porque es mi número. Obviamente ya uno por películas y por cosas sabe que allá es el 911, pero en otros países es otro número, y aparentemente aquí, por lo menos con el 911, aplica eso, que si yo llamo al 911 me van a contestar del 123, porque se asume que es una persona que quizás en su teléfono celular tiene automatizado ese 911 como número de emergencias, pero por estar en las redes de aquí de Colombia, o por lo menos en esta parte de Antioquia, entonces el 123 lo capta. Me pareció interesante eso. Que a mí también me pareció muy interesante. Muchas gracias, Luis, por ese aporte. Vale. Yo siempre he dicho que estas capacitaciones siempre uno aprende de más. La verdad, cuando yo he marcado 911 se me comienza a sonar y no me contestaban. Hay que mirar si eso solamente cuando está en esa área metropolitana.
Sí, habría que mirar después, de pronto si luego uno de los compañeros de Bogotá se conecta o mira el video y después uno los puede contar. No sé, Carlos, en qué ciudad está, pero hay que mirar de pronto en esas otras áreas si el 911 de esos teléfonos también se automatiza hacia el número de emergencias. Pues acá nosotros estamos aquí específicamente en Piedecuesta, Santander, cerca de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, y pues me llama la atención eso. Carlos, ¿desde qué ciudad será? De Norte de Santander, Norte, específicamente de qué ciudad, de qué Cúcuta, Cúcuta. Cúcuta. Y es 123 la línea Ah, telefónica también, ve. 911. Bueno, Carlos, ahí le dejamos la tareita de pronto, si puede llamar al 911 a ver si le contestan del 123 de allá, de pronto quién quita. Aquí en Medellín, por ejemplo, Ay, sí pasa eso. pues señor, yo hago eso como tarea. Un abrazo. que nos cuenten, lo que vamos para el tema de conversación para la próxima clase. Y los compañeros que están viendo el video, que hay uno de Manizales, gente inscrita de Manizales, gente inscrita de Bogotá, de Pereira, probemos para ver qué les pasa si marcamos el 911. Bueno, siguiendo con esta parte que ya estamos terminando, sí, el tema ha sido muy enriquecedor. La llamada de servicio de emergencia. Entonces, lo importante que hay que identificar es el incidente, el lugar, el número de víctimas, el género, la edad, estado de la persona, tiempo transcurrido del evento, nombre y apellido de la persona. Y es importante no finalizar las llamadas. No finalizar la llamada para que seguir las indicaciones para y el personal que se le asigne de rescate pueda llegar con mayor facilidad. Hay una clasificación inicial en el tema de atención prehospitalaria. Nosotros manejamos el triaje STAR, que es este triaje que estamos viendo aquí. El triaje STAR mira el grado de mortalidad o potencial mortalidad que tiene una víctima. Y el triaje clínico no mira también, pero lo mira con otros aspectos más clínicos. Tiene en cuenta más el tema, el cuadro clínico. Aquí miran la funcionalidad. Tenemos el rojo, una persona que no camina, no respira, no habla bien o presuntamente tiene una hemorragia. El tema del amarillo, no camina, respira, habla bien, obedece órdenes sencillas, no hay hemorragia arterial. Pero mira que aquí está en amarillo porque no camina, pero sí respira. Mire, no camina, no respira. Habla bien, aquí no habla bien, ni obedece órdenes. Mira que el triaje ya verde, que es la persona funcional, la persona camina, respira, habla bien, obedece órdenes, no tiene hemorragia. Y el negro es una persona que no se mueve, no respira, no presenta lesiones, bueno, o presenta lesiones incompatibles con la vida. Aquí hago una aclaración. Legalmente, la única persona legalmente constituida para decir que una persona falleció es el médico. Legalmente. Ni los jefes, ni el fisioterapéutica, ni el bacteriólogo. Legalmente en Colombia, hablamos en Colombia, sí, que creo que esa capacitación esta vez solamente se hizo en Colombia. En Colombia, la única persona legalmente constituida para decir una persona falleció o para dar el reporte, llamar al familiar y decirle la persona falleció es el médico, legalmente hablando. El resto de personas, yo como enfermero profesional, con los compañeros como auxiliares, radiólogos y demás, incluso el personal lego, decimos personas sin signos vitales. Personas sin signos vitales. Es algo, por eso que aquí en la capacitación hablamos de signos vitales. Para que si vamos a decir que una persona no tiene signos vitales, tenemos que saber cuáles son los signos vitales. ¿Eso lo sabían? Ya que estoy con gente profesional acá, con Luis, Sí, con claro, Carlos. claro, por supuesto. Sí, profe, yo Eso sí también lo lo tenía sabía, muy que solo un presente. médico puede determinar la muerte. Además porque realmente hay muchas responsabilidades y pues yo lo digo de pronto muy empeliculadamente, pero pues lo que yo le digo a las personas o a los brigadistas es, puede haber una persona que esté interesada en que esa persona no viva, entonces sea familiar o no, y nos dicen, no, ya, déjelo que ya se murió. No,
que un médico sea el que diga que ya se murió, no uno o una persona, un ajeno. No, incluso aquí a No, veces pasa, pero es que eso casi nunca pasa, Luis. Siempre el que, bueno, pues no sé, yo trabajo en una clínica y pues literal, lo único que da el resultado que la persona ya falleció, es el único que tiene derecho es el doctor. O sea, ni enfermero jefe, ni enfermero auxiliar, ni el bacteriólogo, ni los que estén ahí reunidos. Él es el único que sale a dar la información. Lo que yo tengo entendido, pues en los 3 años que llevo siendo enfermero. Carlillos, sí, yo me refiero, de pronto tú, por ejemplo, lo dices y te lo agradezco mucho en el contexto hospitalario. Yo hablo, por ejemplo, del contexto urbano. Si la persona está en una casa, cuando uno está prestando un primer auxilio o en una empresa, pues yo siempre le digo a los brigadistas, hasta la última hora, porque pasa mucho, por ejemplo, cuando hay un paro, eso ocurre mucho, que las personas tienen paro cardíaco, por ejemplo, y alguien dice, no, ya no lo toque, que ya se murió. Pues yo le digo a mis brigadistas, insístanle, porque quien nos dice que ya se murió no es un médico. Pero obviamente estoy hablando desde la escena del primer auxilio en la calle, ya en un hospital, pues. En la Claro. eventualidad que se dé. Ajá, claro. Ah, ok, perfecto. bien, bien. Bueno, incluso mire que anécdotas, hablemos de anécdotas. En X lugar, todos vemos que en la parte hospitalaria están los internos. Este interno, este interno, digamos que estaba haciendo su atención normal, lo llamaron y y miró el paciente y se le hizo fácil decir que el paciente ya no había paciente, un término que a veces nosotros en salud decimos, no hay paciente. El personal, pues, como él hizo la nota, como hizo la evolución y lo vieron escrito y pues el paciente aparentemente estaba sin signos vitales, vinieron a la abuelita, la cogieron, la llevaron y la llevaron para el cuarto transitorio que manejan normalmente las instituciones pequeñas, los primeros niveles. En la mañana cuando fueron a sacar a la abuelita estaba sentada. Entonces ahí corre a Como- cambiar la historia clínica. En serio. Cosas que pasan. Y corre a cambiar la historia clínica. La abuelita sentada. Y ahí el problema legal. Ahí, Tan berraco. Ya le viene el problema legal muy bien ahí es dicho. donde vienen los problemas legales, porque tú como anular historia, cambiar historia. Ujú. Y no sé si recuerdan cuando el COVID, que hablaron muchas veces los Hacer casos. cambio de notas, Virgen Santísima. Uy, qué susto. Y Yo recuerdo que en el COVID se habló muchas veces de personas que aparentemente daban como fallecidas y no, pues pero uno no sabe hasta dónde realmente eso era un mito urbano cuando decían que no, que alguien lo daban por fallecido y que lo llevaban para la morgue y que realmente no, que los embolsaban más rápido de lo que se supone porque como hubo tanta mortandad en algunos puntos. Pero pues yo siempre he pretendido que y he entendido lo que ustedes dos dicen. Es un médico, solo un médico el que realmente dice alguien ya murió. sí, legalmente, sí, el registro de defunción lo firma un médico, todo eso lo hace un médico. Es un problema legal ahí. Entonces, son cosas que pasan y que a veces nos reímos en el momento, pero son cosas a tener en cuenta. Bueno, vamos a seguir con el tema, que ya estamos terminando. El siguiente tema es el triaje hospitalario. El triaje hospitalario es un triaje diferente. Le voy a mostrar la clasificación más utilizada. Tenemos el C1, también como A1, que es atención inmediata. Normalmente uno que es un infarto, bueno, un código lila también, código lila, verde, fucsia, un blanco, que es lo relacionado con violencia sexual, violaciones, son uno. Entonces uno intenta que esos pacientes aislarlos del resto de población y vigilarlos para la atención más rápida posible. Urgencia crítica, una caída, golpe en cabeza, tiene 30 minutos, heridas. Urgencia no crítica que puede esperar 2 horas. Pronto que tenga fiebre, que tenga tos. Urgencias leves. No, ¿cuánto tiempo tiene con fiebre? No, llevo 3 días con fiebre. En un adulto, el cuadro clínico más peligroso son los primeros 24 horas. Y eso que no responda con analgesia. Si ya pasó 3 días, el pico viral ya pasó. Mientras que en los niños, si un niño ya lleva 3 días con fiebre,
ya no es una urgencia 4, ya es una urgencia 2. Porque los niños tienen el sistema inmunológico más susceptibles. Entonces, entre más tiempo dure la infección, eso quiere decir que el sistema inmunológico no está sabiendo combatirlo. Y una urgencia 5 o C5 es que no requiere médico, es algo que puede manejar una consulta ambulatoria, consulta externa, una consulta prioritaria. Puede demorar puede ser atendida en tres o más horas. Y ahí está la memotecnia, esta memotecnia que queríamos revisar, y eso es lo que decíamos en atención prehospitalaria. Atención prehospitalaria, vemos esto. Está ante que es la X, control de hemorragia. Esto es cuando es trauma. ¿Cuándo es trauma? Lesiones, caída, puñalada, accidente de tránsito, todo lo que sea un golpe, trauma, se maneja esa memotecnia. Mientras lo que es enfermedad, mientras lo que viene siendo enfermedad, ya sea una parada cardíaca, un ahogamiento, parado respiratorio, se maneja la CAP. Entonces, en caso de trauma, manejamos siempre manejo de hemorragia, todo lo que es trauma. Apertura de vía aérea, circulación, ventilación, vigilar el deterioro neurológico y examinación y exploración de hipotermias. Mientras que en enfermedad, lo que hemos dicho anteriormente, en caso de infartos, en caso de parada respiratoria, tenemos que hay que manejar primero la circulación, apertura de vía aérea y la ventilación o garantizar la oxigenación. Entonces, vamos a colocar en casos breve porque yo sé que ustedes este tema lo dominan. Si hablamos de una electrocución, ¿es trauma o enfermedad? Carlos, electrocución, ¿es trauma o enfermedad? Trauma. Trauma, bien. Entonces, un shock hipovolémico, Luis, ¿es trauma o enfermedad? Yo lo asumiría como enfermedad. Enfermedad, efectivamente. Muy bien, son unos duros. Vamos a ver primero los primeros auxilios, el botiquín. El botiquín realmente usted puede armar un botiquín y por eso no hay una normatividad exhaustiva. Luis me dirá que maneja la parte en condominios, en la parte de empresas. No hay nada algo exhaustivo en cuanto al botiquín. ¿Por qué no hay algo exhaustivo en el botiquín? Porque en el botiquín usted lo puede armar si usted tiene unas torundas, unas gasas, unas tijeras, un termómetro. Eso, aunque sea una maletica pequeñita y tenga el nombre de botiquín, usted por normatividad está cumpliendo. Lo digo porque yo también apoyo a algunas empresas y veo que manejan mucho botiquín de eso de maletica, que tienen casitas, unas curitas. He visto algunos con hasta condones. Ya pues ya veo menos lo del tránsito, lo del botiquín de tránsito que del condón. No sé, pues le diría que lo usaba como torniquete para el empaquetamiento. Bueno, entonces cualquier cosita que usted arme con cosas que usted crea que puede utilizar según sus conocimientos, por eso es que el botiquín no está atado de tal manera, es un botiquín y cumple. Lo que pasa es que es de acuerdo a la resolución 705 del 2007, clasifica el botiquín en A, B y C. Esta resolución es propiamente de Bogotá. Audiencia que viven en Bogotá, esta resolución la sacaron de allá. Y el resto del país la tomó como propia, aunque como tal no es obligatoria. Yo me he visto empresas que el botiquín es el bolso grande y tiene son tres gasitas, unas vendas, baja lengua, como he visto empresas que tienen la clasificación que dice acá del botiquín e incluso más, hasta tensiómetro tienen. Entonces, esta resolución clasifica el botiquín en tres tipos de botiquín según la población que van a manejar en metros cuadrados. Entonces, si es menor a 2000 metros cuadrados, maneja el botiquín tipo A.
Entonces, ustedes le dicen a la empresa, incluso colegios por normatividad tienen que tener botiquín, dice que si manejan gasas limpias, las gasas limpias, las compresas no estériles, el esparadrapo, el rollo, baja lengua, venda elástica de 2x5, elástica 3x5, elástica 5x5, de algodón 3x5 y algodón 5x5, la iopodidona que todavía como pues en mucha parte intrahospitalaria de iopodidona, bueno, que hay lugares que todavía utilizan iopodidona, que es el famoso isodil espuma, pero en la clasificación todavía está la solución salina, los guantes de látex para el tema del examen, el termómetro de mercurio. Aquí todavía dice el termómetro de mercurio, pero recordemos, para mí el termómetro de mercurio era lo mejor que había, pero recordemos que el mercurio es tóxico. Entonces ahora utilizan el termómetro digital y alcohol antiséptico. Dice hasta cuánto el frasco. Si son más de 2000 a 1500 metros cuadrados, ya diríamos un colegio, ya diríamos centros comerciales, debe manejar el botiquín tipo B. Los conjuntos deben manejar el botiquín tipo B, idealmente. Y ya más aquí vemos gasas limpias, paquetes, gasas, soluciones salinas, termómetros, dice tijeras. Ya aquí vemos tijeras, linternas, pila de repuestos, tabla espinal. Por eso en los conjuntos muchas veces ven la tabla espinal, o debería haber la tabla espinal, por lo menos una. El tensiómetro, el fonendoscopio. Y aquí ya mete la acetaminofén y hidróxido de aluminio, habla del ASA. Y el termómetro tipo C. Este es para más de 15.000 metros cuadrados. Esto ya como estadios, lugares muy, pero muy grandes. Habla todo lo que ya dijimos anteriormente con mayor cantidad. Entonces, Luis y Carlos, más que todo Luis, es su momento que es el que trabaja la parte ocupacional. Cuéntanos cómo te ha ido cuando en las supervisiones y en la parte de los conjuntos con el tema de los botiquín. Bueno, yo creo que la mayoría de los que nos movemos, por ejemplo en mi caso, en este asunto de la salud ocupacional, hemos estado tratando de fortalecer la cultura de los botiquines bien tenidos, porque es cierto, ocurre mucho que en muchas empresas normalmente yo me encuentro lo mínimo de cada cosa. Entonces, y porque además así los venden, los proveedores, las personas suelen comprar a los proveedores el botiquín ya listo, entonces no te van a vender una tijera de trauma, sino una tijerita de punta roma o chiquitica, estas que se plegan. No te van a vender una linterna, digámoslo, para lo que se supone que está en el botiquín, que es para mirar reflejo pupilativo, pues pupilar, sino que le venden una linterna como para alumbrar. Para cumplir, ¿cierto? Y por ese mismo estilo es como lo mínimo. Entonces, ¿qué procuro, por ejemplo, yo con mis empresas? Según el riesgo, por ejemplo, en empresas donde hay más riesgo de cortes, entonces tengamos buena cantidad de gasas. Me encuentro, por ejemplo, con que la gente es muy amiga de la gasa elástica, de la venda elástica. Yo no soy muy amigo de la venda elástica porque uno no tiene control en el vendaje de la presión que puede hacer ahí. Es más complicado, más difícil hacerlo. Igual no hay conciencia de si la venda elástica, de la venda de gasa, de algodón, o de gasa, perdón, la que ya es la venda, si es de 3x5, 4x5, 5x5, no saben para qué este asunto. Es decir, tienen un botiquín por cumplir, pero no lo saben usar. Yo creo que el gran problema de los botiquines en Colombia es que las personas no tienen dominio o control del botiquín. Entonces yo algunas de las capacitaciones que hago, ellos tráiganme el botiquín y conozcamos qué tienen, y a partir de lo que tienen miramos sus riesgos, su botiquín, y aprendamos a manejar el botiquín, porque suele pasar eso. Ahora bien, también ya hay un asunto, por ejemplo, donde algunos ya, yo les digo mucho, no agua oxigenada. Lo mismo que el yodo, pues ya hay una recomendación que se hace más desde los profesionales que desde la misma norma con relación al jabón quirúrgico, para no utilizar alcohol o no utilizar yodo, sino utilizar de una vez jabón quirúrgico. Y bueno, también el asunto de los medicamentos. ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado también mucho condón. Pues yo les digo a ellos, si el condón es para hacer torniquete, pues hacer la inversión y comprar un torniquete, ¿cierto? Pues ¿para qué ponerme yo a comprar un condón para hacer torniquete? Pues si mi preocupación es esa, más bien compro un torniquete táctico, entendiendo que sería la última opción, pues, en un asunto de un vendaje en esos. Y me he encontrado con toallas higiénicas.
porque todavía hay un mito que la toalla higiénica absorbe mucha sangre en caso de una hemorragia. Pues yo ya les entro a explicar que las toallas higiénicas tienen anticoagulante, entonces que es contraproducente poner sobre una herida una toalla que lo que hace es precisamente permitir que no haya coagulación. Entonces siento que todavía hay muchos vacíos con el asunto y que Colombia está en mora de actualizar lo de los botiquines, mucho más después de una pandemia. Total, Luis. Vale. Y es que el tema del botiquín es que, y es la idea de esta formación, sepamos que el botiquín lo armamos según la necesidad del lugar en el cual se va a colocar. No es lo mismo un botiquín, aquí te dan unas pautas, ciertamente, pero la idea es que las cantidades sean relacionadas con la acción. No es lo mismo un botiquín que de pronto vaya a tener un colegio, que hay población vulnerable, niños, a un botiquín que tenga un carpintero, porque ahí el riesgo es más eminente de cortar, de amputación. Entonces hay que mirar cuál es la necesidad que va a tener esa población. Y es lo mismo hacer la ruta de atención más eficaz. En caso de que pase una situación, sepan qué hacer y a dónde ir para que la atención sea lo más apropiada posible. Pero totalmente de acuerdo, Luis, eso pasa mucho, muchísimo. Y algo, el botiquín, y te tocaste un tema muy importante, el tema de la actualización, porque es que el botiquín cuando lo sacaron, decían que medicamentos, que ASA, que hidróxido de aluminio, legalmente en muchos lugares, en los medicamentos solos se permiten los medicamentos de formulación, es decir, si un paciente es hipertenso, los medicamentos que él consume de la atención. Y no es que le voy a dar, no, que yo también sufro de la atención, le voy a dar el medicamento que yo me tomo. Eso es autoformulación y eso no va. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, toca actualizar el tema del botiquín. Ese tema fue una iniciativa muy buena porque es que antes de eso, cada uno lo armaba como le parecía. Todavía sigue pasando porque, como le digo, esa normatividad es una propuesta de Bogotá, pero no es obligación en otras partes. Bueno, aquí le venía hablando de la mochila. Esta mochila de primeros auxilios, también conocida como mochila de emergencia, nos dice cosas importantes que tenemos que tener cuando vamos a acampar, cuando vamos a hacer ejercicio de rescate. Indispensable que tenga, lo indispensable que tenemos que tener ese tema del alcohol, del algodón. Igualmente es una propuesta, igual como la que sacaron del botiquín. Y otros equipos como pinzas, vendas, termómetro, bajalenguas. Es algo como que yo le digo, yo le doy aquí, le comparto las herramientas, pero lo primero auxilio es un conjunto de herramientas y cada uno usa lo que necesita. Esta es una propuesta que cuando quieran armarla, porque mire que aquí es antidiarreico, tranquilizantes, esos son medicamentos, digamos, de venta libre que pueden comprar, que yo no recomiendo la automedicación, pero recordemos que podemos estar en presencia de alguien, de un médico o algo, que le puede contar con estos medicamentos marque la diferencia. Aquí la mochila dice que tiene unos compartimientos. Esta mochila se existe incluso en la parte de si alguien aquí prestó servicio. Me dirá que había la parte de las mochilas y las mochilas tenían una que MD1, R2 y las mochilas, dependiendo la nomenclatura, le colocaban ciertas cosas. Aquí me dice que esta mochila para dos personas, indispensable que cuente en caso de una emergencia, lo ideal es que todas las casas, todas las personas manejemos el tema de la mochila, la parte de higiene, un compartimiento para higiene, un compartimiento para un botiquín de primer auxilio, que fue lo que vimos anteriormente, bebidas y alimentos no perecederos, el tema de abrigo, la, ahí se decía antes manta polar, lo que ahora se está utilizando más es la manta térmica, que es esa mantica que hemos visto en algunos botiquín y en mochilas, que es una parte plateada y otra parte dorada. No sé si alguno de ustedes me confirman si la han visto.
Sí, Sí, señor. yo tengo una en la moto. Tengo, Muy yo también buena. tengo. Sí. Yo le recomiendo muy buena. Yo pues Yo sé, en estos momentos se me escapa, tendría que consultarlo. Es porque sé que hay un lado para el frío y hay un lado para el calor, tengo claro, entendido. Sí. te lo puedo decir rápidamente, Carlos. El tema, que para Luis, el tema es muy sencillo. Lo dorado representa el sol. Entonces, si usted tiene Pues, frío, póngase en contacto con la parte dorada para que te dé calor. Si usted tiene mucho calor, tiene mucho se calor, pone la coloque lo azul. plateado. Lo plateado lo simplificamos como la luna y da frío. Recuerden que la luna absorbe la luz del sol y por eso se ve como plateado blanca. ¿Sí me están a entender? Ujú. De esa manera es como más fácil que lo relacionemos. Perfecto, muchas gracias. Me quedó muy claro. Yo soy muy de hacer este tipo de ejemplos porque ya nunca se me olvida. Sí, recuerden, el Muchas plateado, gracias. plateado, el sol disculpe, el dorado es el sol y Dorado el sol y ujú, plateado la luna. la luna. Y así es más fácil. Si el paciente entonces, hagamos un ejercicio práctico inmediato. Si el paciente tiene hipotermia, Lo, qué parte de la manta le pongo en contacto con la piel? la dorada. Ahí está. Si el paciente tiene un golpe de calor, ¿qué parte de la manta uso contacto con la piel? Carlos, La, plate- la plateada, la de la luna. Exactamente, ahí está. Así de sencillo. Bueno, sigamos. Pues es importante que en la mochila y en todo tipo de situación siempre tener algo de dinero. Pues a veces el de las tarjetas, temas digitales, pues estamos en un mundo muy digital, pero siempre es algo tener cargar algo de efectivo en estas mochilas. El tema de comunicación, linternas, radio portátil, silbato, teléfono de emergencias, eh, plumón grueso, todo lo que sirva de comunicación es bueno tenerlo. Y diversos habla de bolsa de plástico resistente, cuchillo multipropósito, guantes. Esta es una propuesta de una mochila de emergencia. Yo pues normalmente le coloco unas cositas de más que yo necesite, que yo sé usar, pero creo que esta es una buena propuesta de mochila. No sé si usted ha manejado una mochila diferente. no, es la misma. También igual le pongo cositas de más. Uno, por ejemplo, documentos, copia de los documentos por si en algún Sí, momento lo necesita, copia de las llaves de pronto. Normalmente uno la utiliza, lo recomienda, es en caso de que toque evacuar de urgencia y que uno no pueda volver a totalmente. su casa en 2, 3, 5 días o más tiempo. Entonces, lo que yo le digo a las personas es, ubíquense en esa situación que cree usted necesitar. Total. Sí, es como tener algo a la mano. Sí, lo que problema es que no encuentro esto, no. La idea de la mochila es tener todo lo que usted crea que puede necesitar. Aquí el tema que le deseamos, y hablo de estos medicamentos, porque como vimos, el botiquín habla de ellos. Y habla de algunos medicamentos o la mochila, algunas mochilas dicen, lleve medicamentos de tal tipo. Entonces, normalmente estos los más comerciales, el Paz Día y el Paz Noche, que son antihistamínicos. También tenemos la loratadina, que es la filidefrina. Tenemos también el tema del paracetamol, que es medicamento para el dolor. Entonces, estos son medicamentos que uno y le recomienda, pues, que son de venta general. Si usted ya lo ha recibido anteriormente, pues que lo tenga. Porque como le decimos, la idea la mochila y el botiquín en las casas, más que todo es cosas que usted ya ha utilizado y que no ha tenido problemas. Pero no es que usted va a darle a, no venga mi vecino, sí, porque eso ya tiene lo que dijimos, los problemas con responsabilidades legales. Tema la loratadina y de loratadina, que son antihistamínicos, antiinflamatorios. Y tenemos la cetiricina. Todos esos son antihistamínicos. En caso de una persona así que sufra de rinitis, alergias, es bueno que si usted ya sabe que usted sufre de alergia, lleve los medicamentos que usted ha tomado en caso de alergia, que le han formulado en cuando ha presentado alergias. Antidiarreico, loperamida, antiácido, en esas personas que sufren de agrieras o esa persona que pues también tiene esa acidez, tal puede consumir el tema del omeprazol.
que son personas que han tenido este problema de reflujo, agrieras y hidróxido de aluminio. Esa persona que incluso cuando hace esos de actividades de campamento, de viaje o que sube al bus y le da mareo, lleve en la mochila metoclopramida, que es un medicamento antiemético. Y para esos momentos, asociado ya más fuerte, tenemos al mareol, que es el mismo demihidrato. Si usted sabe que ya el mareol es lo único que le ayuda con la náusea y el vómito, lleve su mareol. Tenemos otros medicamentos que se ven mucho de venta libre, acetaminofén. Tenemos el que tenemos aquí, que es digamos, el genérico, que es el que más se vende. Creo que un blister de eso trae 10 unidades y cuesta 1.000 pesos. Mientras que el Doles, que es el mismo acetaminofén, es más costoso. Pues comercialmente, digamos que químicamente hablando es lo mismo. Lo que cambia es cómo funciona en relación a este. El efecto es más rápido porque está diseñado para que lo actúe más rápido y el efecto se mantenga. Esa persona que también sufre de alergias, dermatitis, lleve su hidrocortisona, que es el medicamento corticoide más, digamos, más suave. Y para utilizar también en caso de mordedura, de picadura, sí, hay urticarias, en conclusión, dermatitis, lleve su hidrocortisona. Ya más fuerte el pentatol. Y en caso de paciente que con piel muy deshidratada, muy escamosa, adultos mayores, la vaselina. Esas personas que los que sufren digamos, de irritación en el ojo, la vicina, que es un medicamento también de venta libre. O si no, suero fisiológico. La cuestión es hidratar la piel y bueno, disculpe, ahí me equivoqué. Lo importante es proteger y hidratar el globo ocular. Globo ocular. Y tenemos un antibióticos de uso tópicos que vemos en muchos botiquines. Y yo por eso se lo traigo para cuando usted lo vea en un botiquín, sepa para qué es. Igualmente, todo le regalo la información. Tenemos el sulfato de zinc o sulfato de plata. Normalmente es un antibiótico, una sulfamicina, si no estoy mal, de uso tópico. Normalmente se utiliza en heridas en estado cicatrizal y ayuda a que prevenir la infección y a ayudar a la cicatrización. No tiene acción sobre el proceso de granulación, pero sí previene las infecciones. Muchos médicos previenen el sulfato de plata que otros medicamentos que supuestamente ayudan a la cicatrización. Eh, Neo, tenemos aquí algo comercial. Neosporin crema, también útil conjugado, se aplica en la piel, muy bueno, la verdad. Y tenemos en los grupos de los ungüentos la mupirocina, muy bueno ese ungüento. Normalmente también otro antibiótico. Yo creo que de ahí vamos desde lo más usado a lo más comercial. Si usted me pregunta si usted tiene la facilidad y lo puede armar con todos, ármelo con todos. Si no tiene tantos recursos, el sulfato de plata eso ayuda para quemaduras, para heridas. La idea es no aplicarlo en heridas abiertas. Mientras que el ungüento, como si tiene esa propiedad y no tapa los vasos sanguíneos, sí podría aplicarlo en heridas abiertas. Medicamentos para el dolor y la inflamación, antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno. Y para los golpes, ibuprofeno para el dolor tipo muscular, ibuprofeno. Y el Voltaren también es un gel que se aplica para los dolores tipo muscular, ya esto ya es más localizado. Y lo natural, tenemos el aceite de oliva, la miel y el ajo. Pues el aceite de olivas ancestralmente han dicho que tiene su función analgésica, evita las infecciones, antimicrobianas. Entonces tiene muchas funciones y hace algo fácil de conseguir. Pues la miel tiene función antibacterial. No sé si que me duele la amígdala, que me duele la garganta, tome miel, haga gárgara con miel, tiene función antibacterial. Y aparte, la miel también tiene una función que ayuda a la cicatrización. El ajo, antifúngico, es decir, que actúa o combate los hongos.
Es más que todo para infecciones pequeñas. Y el tema, ya para terminar, el tema de bioseguridad, hablamos que en norma de bioseguridad, la medida de protección, tenemos el tema de los guantes, el tapaboca y tenemos el tema de las gafas o monogafas. Todo elemento, la regla universal de bioseguridad es que todo paciente es potencialmente contagioso, entonces hay que usar los elementos de protección personal mínimo, los guantes. Lo mínimo antes de manipular un usuario, los guantes. Entonces, la regla universal, que ya acabamos de decir, es porque el personal está en contacto con agentes, que son los microorganismos. ¿Y quién está en contacto con esos microorganismos? El socorrista, que vendría siendo el huésped, y la escena, que es el medio donde vamos a encontrar esos microorganismos. Entonces hay que tener en cuenta dos conceptos, la asepsia y antisepsia. La asepsia como la ausencia de microorganismos y la antisepsia como el procedimiento. Entonces, la antisepsia vendría siendo más que todo ese procedimiento por el cual yo voy a impedir la proliferación de microorganismos, mientras que la asepsia es los recursos con los cuales yo me protejo y evito que se agreguen a mí. Para eso realizamos una limpieza, que es la remoción de partículas visibles grandes. Hacemos una desinfección, partículas más pequeñas, no visibles. Hacemos una salinización, que es la combinación de ambos. Y hacemos la esterilización, que es una erradicación total de microorganismos. El lavado de manos, que es importante realizarlo, recuerde, antes de hacer un procedimiento, después de hacer un procedimiento. Realmente eso es como lo manejamos nosotros, pero realmente ahí son 5 momentos de lavado de manos. Antes de hacer un procedimiento, antes de tener contacto con el usuario, después de tener contacto con la unidad del paciente, después de tener contacto con fluidos corporales y después de tener contacto con el mismo paciente. Los 5 momentos de lavado de manos. Que en pandemia se hizo muy común el tema del lavado de manos. Un esquema de la postura de guantes. Ese es me gustan las herramientas para que veamos cómo se colocan los guantes. Lo importante del momento de la emergencia es colocarlo, contar con los guantes. Y la clasificación de residuos. Antes que tuviera la resolución 2184, había en todas las empresas, clínicas, hospitales, una variedad de canecas. Había azules, naranja, plateadas. Con esta resolución que comenzó bueno, se adjudicó el 2019, pero todavía se está implementando. Básicamente son tres canecas, las comunes y la roja, que es la de riesgo biológico. Tenemos la blanca, son residuos aprovechables, que van plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Y la negra, pues también conocida como gris, papel higiénico, servilleta, papel, cartón, los residuos no aprovechables. Y lo orgánico, que debe ser todo lo que se puede degradar, hacemos la caneca verde. Y aquí traemos la roja, todo lo que tiene contacto con fluidos corporales, ya sea saliva, sudor, sangre, esperma, va en la roja. Y todo lo cortopunzante va en el guardián o container. Listo, eso fue lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó o no les gustó? Profe, excelente, muchas gracias. Yo solo les quería contar, yo dentro de las empresas pues, que acompaño, procuro decirles que aparte de todas esas cosas que tiene el botiquín, si pueden, tengan su bolsita de calor y su bolsita de frío en la nevera, porque hay veces, uno por el contraste que hace muchas veces cuando hay un golpecito, cualquier cosa, frío o calor, y lo otro es porque para control de hemorragias algunas veces la vasocompresión con el frío. Sí, totalmente. Incluso eso lo vamos a revisar de manera más puntual el día de mañana. Creo que no, el tercer día vemos el trauma, lo vemos en la unidad número 3. Entonces, en el grupo de creo que hay dos grupos, uno que hay como 6 personas y un grupo que hay que 10 personas. No sé en qué grupo estén ustedes. Esos grupos yo les estaré compartiendo el material para que lo vayan revisando, porque la idea es que esto sea más jocoso, que pues revisemos, lo lean ustedes
pero yo le voy a traer lo práctico. Y el día de mañana, al comenzar, vamos a los que lleguen, pues se conecten temprano, vamos a hacer una actividad para que veamos aplicar los conceptos. Vamos a hacer un pequeño repaso de 15 minutos y para los que lleguen temprano, y le damos de paso chance a los que no han llegado para que se conecten esos 15 minutos. Así aprovechamos el tiempo y terminamos a la hora más apropiada. ¿Listo? Listo, profe, Vale, muchísimas muchas gracias. gracias, Yo le profe. Carlos, te cuidas, hasta luego. igual que esté Chao. muy bien, bonita noche. Pues, Igualmente. más que todo, nosotros, como le decimos, nuestra misión es que compartir el conocimiento. Si tienen amigos, personas que se quieran conectar sin compromiso, podemos compartir el enlace. Lo importante es compartir el conocimiento. ¿Listo? Vale. El enlace Profe, siempre es el mismo. vale. El enlace siempre es el mismo. Entonces, mañana en el mismo enlace, a la misma hora. Listo, profe. Hasta Listo, mañana. Chao. perfecto. Un abrazo. Hasta mañana. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión: brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.